¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor no celebra tus logros, sino que los mira con recelo? La envidia es una sombra silenciosa que puede estar más cerca de lo que imaginas. Proverbios 14:30 nos advierte: el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo revela una verdad profunda. La envidia no solo destruye a quien la siente, sino que también puede afectar tu vida si no sabes identificarla. Hoy te mostraremos 14 señales evidentes de que una persona envidiosa está a tu lado. Aprenderás a reconocer sus actitudes, sus palabras disfrazadas y cómo la Biblia nos enseña a lidiar con este desafío espiritual. No permitas que la envidia ajena robe tu paz. ¿Estás listo para descubrir la verdad y proteger tu espíritu? Desde el principio de la humanidad, la envidia ha sido una sombra silenciosa que se esconde en los corazones y corroe las relaciones. A menudo disfrazada de preocupación, crítica constructiva o simple indiferencia, su verdadero rostro es más destructivo de lo que imaginamos. La Biblia nos advierte sobre su poder para dividir familias, romper amistades e incluso alejar a las personas de su propósito divino. Génesis nos muestra su primer gran impacto en la historia de la humanidad, cuando Caín, consumido por la envidia, llevó a cabo el primer asesinato, matando a su hermano Abel. No fue el odio lo que lo llevó a hacerlo, sino la incapacidad de soportar el favor de Dios sobre su hermano. Aquí se nos revela una verdad fundamental. La envidia no ataca lo malo, sino lo bueno. No nace de la injusticia, sino de la comparación. Y cuando se arraiga en un corazón, puede desencadenar consecuencias devastadoras. En muchas ocasiones, la envidia surge de manera sutil, como una pequeña incomodidad ante el éxito de otro. Se disfraza de análisis objetivo, de consejos bien intencionados o incluso de bromas inofensivas. Pero en su núcleo es una semilla de insatisfacción que crece hasta nublar el juicio. En la historia de José y sus hermanos, vemos cómo esta emoción puede tomar control de un grupo entero. José no había hecho nada malo, simplemente recibió de Dios sueños que mostraban su destino. Pero sus hermanos no pudieron soportar la idea de que él estuviera destinado a algo grande. No soportaban que su padre le mostrara un amor especial, ni que Dios le hablara de un futuro brillante. La envidia los llevó a despojarlo de su túnica, venderlo como esclavo y hacerle creer a su padre que había muerto. Lo que no sabían era que estaban tratando de luchar contra un plan divino que no podían detener. Así es la envidia. No ataca a quien lo ha perdido todo, sino a quien tiene algo que los demás desean. Puede ser éxito, reconocimiento, talentos, bendiciones familiares o simplemente una paz interna que otros no logran alcanzar. Muchas veces ni siquiera se trata de lo material, sino de la gracia que Dios ha depositado en alguien. En 1 Samuel vemos a Saúl consumido por la envidia cuando David, después de derrotar a Goliat, comenzó a ser celebrado por el pueblo. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000, cantaban las mujeres. En lugar de alegrarse porque Dios había levantado un valiente guerrero para Israel, Saúl permitió que la comparación encendiera en él un fuego de resentimiento. Desde ese momento ya no vio a David como un aliado, sino como una amenaza. La envidia lo transformó de rey ungido a un hombre dominado por la paranoia y el rencor. El problema de la envidia es que nunca se satisface. Quien la siente nunca podrá llenar ese vacío con más éxitos, porque su lucha no es por lo que le falta, sino por lo que otro tiene. En Eclesiastés 4:4 se nos advierte: he visto además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también es vana ilusión, es correr tras el viento. Lo que Salomón nos revela aquí es que la envidia no lleva a ningún lugar productivo.
Es una carrera sin meta, una batalla que no se puede ganar. Sin embargo, muchas veces no es fácil identificarla. No siempre se muestra con agresividad abierta. No siempre es un Saúl lanzando lanzas contra David o unos hermanos vendiendo a su propio hermano. La mayoría de las veces es una mirada fugaz de desaprobación, un silencio cuando esperabas felicitaciones, una sonrisa tensa en medio de tu alegría. Se esconde en la indiferencia cuando esperabas apoyo, en la burla cuando compartes un sueño, en la falta de entusiasmo cuando logras lo que te propusiste. Jesús mismo enfrentó la envidia de los fariseos, quienes no soportaban ver cómo la gente lo seguía y reconocía su autoridad. Ellos no tenían un problema con sus milagros, sino con el hecho de que su influencia sobre el pueblo era mayor que la de ellos. Intentaron desacreditarlo, tenderle trampas y finalmente buscaron su muerte. La envidia no siempre es un ataque directo. A veces se manifiesta en palabras disfrazadas de amabilidad. No es para tanto, dicen cuando recibes una bendición. Cualquiera en tu lugar lo habría logrado. Murmuran cuando alcanzas algo por lo que luchaste. Te felicito, pero no te acostumbres. Bromean, cuando en realidad están dejando salir su resentimiento disfrazado de humor. ¿Has notado alguna vez este tipo de reacciones en alguien cercano? Son pequeños indicios de un corazón que no puede alegrarse con la felicidad ajena. En Mateo 27:18 se nos dice claramente que Pilato sabía que los principales sacerdotes entregaron a Jesús por envidia, no por justicia, no por un verdadero crimen, sino porque su existencia los incomodaba. Jesús no les había quitado nada, pero su sola presencia hacía que sus inseguridades quedaran expuestas. La envidia no necesita que le hagas daño a nadie. Solo necesita percibir en ti algo que le recuerde a otra persona lo que no tiene. Y si no se controla, puede volverse un deseo de destruir a quien representa ese recordatorio. No siempre la envidia se manifiesta con un ataque directo, pero su presencia nunca pasa desapercibida para quien presta atención. ¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor evita celebrar tus logros? ¿Has notado cómo ciertas personas parecen distantes cuando compartes una alegría? La envidia tiene una forma sutil de envenenar el ambiente sin necesidad de palabras ofensivas. Puede transformar a un amigo en un juez silencioso y convertir la admiración en resentimiento. Cuando alguien te envidia, no importa cuánto intentes minimizar tus éxitos o compartir tu felicidad con humildad. No es tu actitud la que está en juego, sino su incapacidad de ver el bien en otros sin sentirse amenazado. Por eso, la envidia es un problema espiritual que necesita ser tratado con discernimiento. No se combate con confrontación ni con explicaciones interminables. En Proverbios 27:4 se nos dice: cruel es la furia e impetuosa la ira, pero ¿quién podrá sostenerse ante la envidia? Si la ira es como un fuego que arde rápido y luego se apaga, la envidia es un carbón encendido que arde lentamente y nunca deja de consumir. No busca justicia ni reparación, solo busca disminuir a quien considera una amenaza. Jesús enfrentó este sentimiento con sabiduría. No perdió su tiempo tratando de convencer a los fariseos de que no era su enemigo, ni intentó cambiar su opinión con argumentos. Sabía que la envidia no se razona, porque no nace de la lógica sino del corazón. Su respuesta fue seguir cumpliendo su propósito, sin permitir que la envidia de otros lo desviara de su misión. Y esa es la clave para aquellos que han sentido la sombra de la envidia a su alrededor: no detenerse. Cuando Dios pone un propósito en tu vida, no puedes dejar que la envidia de otros lo frene. No puedes esperar que todos se alegren por ti. A veces el precio de crecer es perder la aprobación de quienes preferían verte pequeño. Pero la buena noticia es que Dios siempre respaldará a quien sigue su llamado sin dejarse intimidar. Así como José fue traicionado y vendido, pero terminó gobernando Egipto. Así como David fue perseguido por Saúl, pero terminó siendo rey.
Así como Jesús fue entregado por envidia, pero resucitó con gloria. La envidia no tiene poder sobre quien confía en Dios. Puede intentarlo, puede atacar, pero nunca podrá detener el propósito divino. Porque cuando Dios te levanta, ninguna fuerza en la tierra puede derribarte. La envidia no siempre se presenta como un ataque frontal, directo y evidente. Muchas veces se esconde en palabras que a simple vista pueden parecer inofensivas, pero que en realidad llevan una carga de resentimiento y comparación. La Biblia nos advierte que la boca habla de lo que abunda en el corazón, y cuando el corazón está lleno de envidia, las palabras lo delatan. No siempre se expresan con agresión ni con insultos abiertos, sino con frases sutiles que minimizan los logros de otros, disfrazan el desprecio con cortesía o intentan sembrar dudas sobre la valía de quien ha sido bendecido. Los fariseos, al enfrentar a Jesús, usaban constantemente este tipo de lenguaje. No podían negar sus milagros, pero en vez de reconocer el poder de Dios en él, intentaban desacreditarlo con preguntas tramposas, insinuaciones y acusaciones disfrazadas. Por el poder de Beelzebú expulsa a los demonios, decían, tratando de restarle valor a lo que Jesús hacía. No negaban los hechos, pero intentaban alterar la percepción de los demás con sus palabras. Así actúa la envidia. No siempre ataca la realidad, pero sí la interpretación de esa realidad. Cuando alguien logra algo significativo, el envidioso rara vez lo negará abiertamente, pero sí intentará devaluarlo con frases como "no es para tanto", "cualquiera en su lugar lo habría hecho" o "seguramente tuvo ayuda". Esta actitud no es nueva. En la historia de Moisés, Coré y sus seguidores se levantaron contra él con palabras que en apariencia parecían una preocupación legítima. Toda la congregación es santa, ¿por qué ustedes se levantan por encima del pueblo del Señor?, reclamaban. No dijeron directamente que querían el liderazgo de Moisés, no declararon que estaban celosos de la posición que Dios le había dado, sino que disfrazaron su envidia de una lucha por justicia y equidad. Pero Dios no se deja engañar. Conoce los corazones y dejó claro que sus intenciones no eran santas, sino impulsadas por la envidia. Muchas veces, el envidioso finge admiración mientras oculta resentimiento. Simula interés en lo que otro ha conseguido, pero sus palabras están diseñadas para sembrar dudas y desvalorizar. Puede preguntar con tono de curiosidad, pero su objetivo no es celebrar, sino encontrar algún defecto en el logro del otro. En el libro de Nehemías, cuando él regresó a Jerusalén para reconstruir los muros, los enemigos de Israel no pudieron negar que estaba avanzando, pero en vez de atacarlo abiertamente, intentaron desanimarlo con burlas y preguntas sarcásticas. ¿Acaso pueden levantar piedras de escombros? Si un zorro se subiera a ese muro, lo derribaría. No negaban lo que estaba pasando, pero buscaban menospreciarlo con sus palabras. El envidioso no solo habla, también deja de hablar cuando debería hacerlo. No celebra, no felicita, no reconoce abiertamente los méritos de otros. Cuando Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, sus propios discípulos comenzaron a preocuparse porque la gente lo seguía más a él. Esperaban que Juan respondiera con resentimiento, pero en vez de eso dijo: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Su respuesta demuestra lo que hay en un corazón libre de envidia, la capacidad de alegrarse por el crecimiento de otro. La envidia no solo se expresa con críticas disfrazadas de comentarios neutrales, sino también con la omisión del reconocimiento. Cuando alguien obtiene algo bueno, un corazón sano se alegra y lo dice, pero el envidioso se mantiene en silencio o cambia de tema. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no podía aceptar que su padre celebrara el regreso de su hermano. En lugar de alegrarse por su restauración, se centró en lo que él consideraba una injusticia. En vez de sumarse a la fiesta, se quedó afuera, resentido, incapaz de regocijarse en la bendición de otro. Esta actitud
no es solo un problema de carácter, sino una señal de un corazón alejado de Dios. En Romanos 1:29, la envidia es mencionada junto con la maldad, la avaricia y el homicidio. No es un pecado menor, ni una simple emoción humana. Es una raíz que, si no se arranca, puede llevar a consecuencias graves. Caín empezó con una simple molestia al ver la aceptación de Dios sobre Abel, pero su envidia no quedó ahí. Se convirtió en ira y luego en asesinato. Los fariseos comenzaron con incomodidad ante la popularidad de Jesús, pero esa incomodidad creció hasta el punto de planear su muerte. La envidia nunca se queda en el pensamiento. Tarde o temprano se manifiesta en palabras y acciones. En Proverbios 26, 24, 26 se nos advierte que hay quienes ocultan el odio con los labios, pero en su interior albergan engaño. Su discurso puede sonar amable, pero su corazón está lleno de resentimiento. Por eso es importante discernir las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Jesús no se dejaba engañar por las preguntas de los fariseos, porque conocía sus corazones. Sabía que sus elogios eran falsos, que sus dudas eran trampas y que su cortesía era solo una máscara. Cuando alguien envidia, su lucha no es realmente con la persona que ha sido bendecida, sino con Dios mismo. En la parábola de los obreros de la viña, los que trabajaron desde la mañana murmuraron contra el dueño porque pagó lo mismo a los que llegaron al final del día. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero?, preguntó el dueño. ¿O tienes envidia porque soy generoso? La envidia surge cuando alguien cree que las bendiciones de Dios deberían distribuirse según su propio criterio. En vez de confiar en la justicia divina, cuestiona por qué otro recibe lo que él cree que merece más. Las palabras de un envidioso no buscan edificar, sino controlar la percepción de los demás. Quiere que el éxito de otro no sea visto como legítimo, sino como un golpe de suerte o una injusticia. En el libro de Daniel, los sátrapas que lo envidiaban no podían encontrar ninguna falta en él, así que inventaron una ley para hacerlo caer. No podían negar su integridad ni su sabiduría, pero intentaron manipular la opinión del rey en su contra. Así actúa la envidia. Cuando no puede destruir con argumentos, busca hacerlo con insinuaciones. Pero Dios no abandona a aquellos que son blanco de la envidia. José fue vendido, pero terminó gobernando Egipto. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero salió ileso. Nehemías fue menospreciado, pero terminó reconstruyendo los muros de Jerusalén. Jesús fue entregado por envidia, pero resucitó con gloria. La envidia puede atacar, pero no puede detener el propósito de Dios. Por eso, la respuesta ante un envidioso no es tratar de convencerlo ni entrar en su juego. No es rebajarse a su nivel ni intentar obtener su aprobación. Jesús nunca trató de agradar a los fariseos ni de probarles nada. Su misión no dependía de su validación. David nunca intentó ganarse el favor de Saúl, porque sabía que su destino no estaba en sus manos. José nunca buscó venganza contra sus hermanos, sino que entendió que lo que ellos quisieron para mal, Dios lo usó para bien. El que ha sido bendecido no necesita justificar sus bendiciones. La envidia no se combate con explicaciones ni con discusiones, se combate con propósito. Se combate entendiendo que lo que Dios ha dado, nadie lo puede quitar. Se combate con la certeza de que la envidia de otros no define el destino de quien camina bajo la voluntad de Dios. Y aunque la envidia puede disfrazarse de elogio, de consejo o de aparente indiferencia, tarde o temprano siempre se revela. Porque las palabras pueden engañar por un tiempo, pero el corazón de un hombre siempre se manifiesta en sus actos. La envidia no solo se esconde en palabras disfrazadas, sino también en actitudes silenciosas que, aunque sutiles, revelan lo que realmente hay en el corazón. No siempre se manifiesta con enfrentamientos directos o ataques evidentes, sino con gestos que transmiten más de lo que las palabras pueden ocultar.
La Escritura nos muestra que el corazón del hombre, tarde o temprano, se delata a sí mismo. Así como una fuente no puede dar agua dulce y amarga a la vez, una persona envidiosa no puede evitar que su comportamiento refleje el malestar que siente ante la bendición ajena. Cuando Saúl vio cómo la gente celebraba las victorias de David, su actitud cambió por completo. Antes lo veía como un siervo fiel, alguien que incluso podía aliviar su espíritu con la música de su arpa. Pero en cuanto el pueblo comenzó a reconocer los méritos de David, su corazón se llenó de recelo. El texto dice que a partir de ese día no volvió a mirarlo con buenos ojos. No necesitaba decir nada para que su envidia fuera evidente. Su distancia, su frialdad y su falta de alegría por los logros de David hablaban más que cualquier palabra. Esta misma actitud se repite en quienes no pueden alegrarse por el bien de los demás. No necesitan hacer una crítica directa ni expresar abiertamente su malestar. A veces basta con una expresión de indiferencia, con un silencio incómodo en el momento en que deberían celebrar, con una mirada esquiva que evita reconocer lo que otros han logrado. En la historia del hijo pródigo, cuando el hermano mayor vio la fiesta que su padre organizó para celebrar el regreso de su hermano, no entró. No insultó ni discutió, simplemente decidió mantenerse al margen. Su actitud revelaba lo que su corazón no podía aceptar. La alegría de su padre por el regreso de su hermano hería su orgullo. La envidia se manifiesta cuando alguien deja de participar en la felicidad de otros. Jesús contó la parábola de los trabajadores de la viña, donde algunos comenzaron desde la mañana y otros al final del día, pero todos recibieron el mismo pago. Los primeros no pudieron disfrutar su salario porque estaban demasiado ocupados comparándose con los demás. No les faltó nada, no se les pagó menos de lo acordado, pero no podían alegrarse porque alguien más había recibido lo mismo sin haber trabajado tanto como ellos. El dueño de la viña les hizo una pregunta directa: ¿tienes envidia porque soy generoso? El problema no era la justicia, sino la comparación. La envidia lleva a muchos a distanciarse sin razón aparente. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque no pueden soportar su crecimiento. Se alejan poco a poco, crean excusas para evitar interacciones o muestran un desinterés repentino en conversaciones donde antes participaban con entusiasmo. No porque no les interese lo que sucede, sino porque preferirían que no estuviera ocurriendo. Cuando Dios comenzó a exaltar a José en Egipto, sus hermanos no estaban allí para verlo. Se habían separado de él mucho antes, creyendo que al deshacerse de él podrían evitar que sus sueños se cumplieran. Pero el propósito de Dios no se detiene por la envidia de los demás. La frialdad y la indiferencia son señales de que la envidia ha comenzado a echar raíces. En la historia de Jesús, los fariseos rara vez mostraban emoción positiva en su presencia. No importaba cuántos milagros hiciera ni cuántas vidas transformara, ellos siempre encontraban una razón para mantener su distancia, para no expresar aprobación, para evitar reconocer lo que era evidente. Incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, en lugar de maravillarse, su reacción inmediata fue reunirse para buscar la manera de detenerlo. En lugar de alegrarse por el milagro, sintieron que habían perdido control sobre la gente. El envidioso no solo se aleja, sino que también cambia su comportamiento de manera sutil. Puede volverse más crítico, más impaciente, menos accesible. Cuando David aún estaba en el palacio de Saúl, el rey intentó mantener las apariencias, pero su trato hacia él se volvió inestable. A veces le hablaba con afecto, otras veces lo lanzaba a la batalla con la esperanza de que muriera. Su envidia lo llevó a actuar de manera contradictoria, oscilando entre querer deshacerse de David y tratar de retenerlo a su lado. La envidia genera inestabilidad en las relaciones. No permite que alguien permanezca en un mismo estado emocional cuando está cerca de la persona que envidia. Un día puede mostrarse amable, al siguiente puede ser distante. Un momento parece interesado en la conversación
Al otro parece distraído. Su presencia se vuelve impredecible porque su lucha interna lo consume. Así como Saúl no pudo mantener una relación constante con David, quienes sienten envidia tampoco pueden sostener un trato estable con aquellos a quienes ven como una amenaza. En la historia de José, sus hermanos primero lo ignoraban, luego lo atacaban, después lo vendieron y más tarde se encontraron con él sin reconocerlo. Su trato hacia él cambió tantas veces porque la envidia no les permitía verlo con claridad. Lo mismo sucede en la actualidad. La persona envidiosa no siempre se comporta de manera hostil, pero su trato cambia, se vuelve menos confiable, menos constante. La inconstancia es una señal de que la envidia está presente. La frialdad, la distancia y la inestabilidad no son simples cambios de humor. Son síntomas de una lucha interna que no ha sido resuelta. La Biblia nos muestra que donde hay envidia hay confusión y toda obra perversa. No es solo una emoción pasajera, sino un estado del corazón que, si no se trata, puede llevar a la amargura y al resentimiento. En la parábola del hijo pródigo, el padre salió a buscar a su hijo mayor cuando notó que no entraba en la fiesta. Lo invitó a participar, pero el hijo se resistió. No podía celebrar porque en su corazón sentía que la bendición de su hermano le quitaba algo a él. No había perdido nada, pero la envidia le hacía sentir que sí. Su propio padre le recordó que siempre había estado con él y que todo lo que tenía era suyo, pero su corazón seguía cerrado. La envidia impide ver lo que ya se tiene, hace que una persona se sienta vacía, aun cuando está llena. Le roba la gratitud y la reemplaza con resentimiento. No permite disfrutar las propias bendiciones porque está demasiado enfocada en las de los demás. En el libro de Números, cuando Coré y sus seguidores se rebelaron contra Moisés, no lo hicieron porque carecieran de algo. Tenían liderazgo, tenían influencia, tenían privilegios dentro del pueblo de Israel. Pero querían más. Querían lo que Moisés tenía, sin darse cuenta de que cada llamado viene con su propia carga. La envidia no solo hace que alguien ignore sus propias bendiciones, sino que también los ciega ante la responsabilidad que conlleva el éxito ajeno. Los fariseos querían la influencia de Jesús, pero no estaban dispuestos a llevar su cruz. Querían su autoridad, pero no su sacrificio. Querían su posición, pero no su obediencia. De la misma manera, muchos envidian el éxito de otros sin considerar lo que les costó llegar ahí. Jesús nunca perdió el tiempo tratando de cambiar la actitud de los fariseos. Sabía que la envidia no se razona porque no es un problema de lógica, sino de corazón. Sabía que no podía convencerlos de alegrarse por lo que Dios estaba haciendo a través de él, porque su corazón ya estaba cerrado. La envidia es un enemigo silencioso que se infiltra en las relaciones y las corroe desde dentro. No siempre grita, no siempre ataca, pero siempre deja señales. La distancia injustificada, la frialdad repentina, la inconstancia en el trato, la falta de celebración por el bien ajeno. Todos estos son signos de un corazón que lucha contra la bendición de otro. Pero la envidia nunca podrá detener el propósito de Dios. No pudo detener a José, no pudo detener a David, no pudo detener a Jesús. Porque cuando Dios elige a alguien, ninguna mirada de desprecio ni ningún silencio de indiferencia puede cambiar lo que Él ha determinado. La envidia, en su manifestación más insidiosa, se presenta bajo el manto de la competencia y la comparación, como si el deseo de superarse a uno mismo se transformara en un afán por eclipsar a los demás. Es un proceso sutil y gradual en el que lo que inicialmente parece un impulso por mejorar se torna en una lucha interna contra todo aquello que brilla en la vida ajena. La Escritura advierte de este fenómeno en múltiples ocasiones, revelando que cuando la comparación se sale de control, se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual y la verdadera fraternidad. La mente que se enfoca en medir el propio valor a la luz de lo que otros tienen, en lugar de fijarse en la gracia de Dios,
se deja arrastrar por una espiral de descontento y rivalidad. Esta lucha interna se evidencia cuando la competencia se disfraza de una justa aspiración a la excelencia, pero en el fondo busca minar la alegría y la paz que provienen de la confianza en el plan divino. En el relato de los obreros de la viña, se observa que el dueño de la viña pagó lo mismo a aquellos que llegaron al final del día que a los que habían comenzado desde la mañana. Aquellos que habían trabajado desde temprano se sintieron desconcertados y en cierto modo indignados ante lo que percibían como una injusticia. Sin embargo, la respuesta del amo fue clara. Se trataba de una generosidad que no podía ser medida según los estándares humanos, pues su misericordia trasciende los límites de la competencia mundana. La comparación, que en principio se disfraza de querer la equidad, en realidad oculta una lucha contra la suficiencia personal y la satisfacción de la gracia recibida. La envidia, al adoptar la forma de competencia, lleva a quien la experimenta a perder de vista la medida perfecta de la gracia de Dios, comparando en lugar de confiar en que cada don es otorgado de manera soberana y única. Cuando el deseo de alcanzar metas se desvía hacia la necesidad de superar a otros, se produce una distorsión en la percepción del éxito. La competencia legítima, aquella que impulsa al crecimiento personal y al servicio de la comunidad, se convierte en un medio para resaltar la propia grandeza a expensas del prójimo. Esta comparación constante no es más que la envidia vestida de ambición, una trampa que impide reconocer la verdadera fuente de todo logro. La palabra de Dios invita a cada creyente a reconocer que su valor no depende de lo que posea ni de lo que otros tengan, sino de la dignidad otorgada por el Creador. En Gálatas 5:26 se advierte: no seamos vanagloriosos, ni nos estimemos superiores unos a otros, recordando que la envidia, cuando se disfraza de competencia, roza la soberbia y la falta de humildad, actitudes que desvían el corazón de la verdadera comunión con Dios. La comparación que surge en este contexto se manifiesta en actitudes que a simple vista pueden parecer naturales en una sociedad que valora el rendimiento y el éxito. Sin embargo, cuando se deja gobernar por el deseo de superar al prójimo, se transforma en un obstáculo que envenena las relaciones y frena el crecimiento personal. La envidia, al presentarse de esta forma, no busca promover la excelencia, sino ocultar la insatisfacción interior y el temor a no ser lo suficientemente bueno. Es una sombra que oscurece la verdadera fuente de la fortaleza, que se halla en la confianza en la providencia divina. En lugar de celebrar el talento y los logros de los demás, el corazón se llena de resentimiento, incapaz de ver que cada don proviene de una fuente inagotable de gracia y amor. La comparación constante lleva a la persona a una carrera sin meta, en la que lo único que importa es acumular reconocimientos y superar a los demás, olvidando que el verdadero propósito se encuentra en el servicio y en la humildad ante el Señor. En el Antiguo Testamento se encuentran numerosos relatos que ilustran cómo la competencia disfrazada de comparación puede ser un vehículo para la envidia. La historia de los hermanos, donde la rivalidad se torna en traición, es una advertencia clara de lo que ocurre cuando se mide el valor de una persona en función de lo que posee o de lo que ha logrado en comparación con los demás. En este sentido, la envidia se insinúa en el alma y se manifiesta en actitudes de desdén y rechazo hacia todo lo que no se ajusta a los criterios personales. La envidia disfraza la insatisfacción en forma de competencia, haciendo que la persona se sienta superior o, por el contrario, inferior, dependiendo de su propio estado interior. La frustración surge cuando la mente no logra encontrar su propio camino y, en lugar de buscar la plenitud en la relación con Dios, se aferra a la comparación con los demás. La envidia vestida de competencia es una trampa para aquellos que se aferran a las medidas humanas
para evaluar su propio valor. Esta forma de ver la vida se contrapone a la enseñanza de que cada ser humano es único y ha recibido un don especial del Altísimo. La medida del éxito no está en cuántos reconocimientos se acumulan, sino en el grado de fidelidad al llamado divino. Cada uno tiene un papel insustituible en el plan de Dios, y la verdadera grandeza se alcanza cuando se reconoce que el mérito no proviene de la acumulación de logros comparativos, sino de la entrega desinteresada a la obra del Señor. La envidia, en su forma encubierta de competencia, pretende restar valor a este llamado, convirtiendo lo que debería ser una celebración de la diversidad de dones en una contienda por demostrar superioridad. El espíritu de competencia que se alimenta de la comparación genera un ambiente de tensión en el que la colaboración y el compañerismo se ven opacados por el deseo de destacar a costa del prójimo. Este tipo de actitud impide el crecimiento colectivo, ya que en lugar de compartir los dones y las bendiciones, se guarda celosamente cada logro y se convierte en motivo de conflicto. La envidia, al disfrazarse de competencia, transforma la celebración de los éxitos en una lucha por la supremacía, olvidando que la verdadera victoria es la realización del propósito que Dios ha establecido para cada vida. La comparación se vuelve un medio para exaltar el ego y minimizar los dones ajenos, creando una división que va en contra del mandato de amar al prójimo como a uno mismo. La transformación del deseo de superación en una necesidad de competir contra los demás es una señal clara de un corazón que ha perdido la perspectiva divina. Cuando la medida del éxito se basa en la comparación, se ignora la idea de que cada don es otorgado con un propósito específico. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios que la sabiduría del mundo es necedad para Dios, pues lo que el hombre valora como triunfo a menudo es insignificante ante la grandeza de la voluntad divina. La competencia, cuando se convierte en el motor de la envidia, despoja de su nobleza el impulso de crecer y transformarse. Se convierte en un juego sin sentido, en el que la meta es vencer al otro en lugar de avanzar en el camino que Dios ha trazado para cada uno. La envidia encubierta en la competencia se expresa también en la tendencia a minimizar los logros de otros, a encontrar fallas en lo que otros han alcanzado. No se trata de una crítica constructiva que impulse a mejorar, sino de una crítica que busca restar valor y socavar la confianza. En Proverbios se advierte que el corazón envidioso es como una tumba que nunca se llena, pues siempre se anhela lo que se posee ajeno. Este estado mental se convierte en una barrera para la verdadera fraternidad, pues quien se deleita en la comparación pierde la capacidad de ver el bien en el prójimo. El espíritu envidioso se niega a celebrar la abundancia que se ofrece en cada vida, prefiriendo centrarse en lo que, en su propia visión, falta o es inferior. La competencia mal entendida se traduce en una lucha interna que no solo afecta la relación con los demás, sino que también erosiona la propia identidad. Quien se define a sí mismo en función de lo que otros tienen o logran, pierde de vista la fuente de su verdadera identidad, que es el hijo o hija amada de Dios. La medida de la valía humana no puede reducirse a estándares temporales ni a comparaciones pasajeras. La verdadera grandeza se halla en reconocer que cada don es un reflejo del amor divino y que la diversidad de talentos es parte del diseño perfecto de la creación. La envidia disfrazada de competencia, por el contrario, lleva a la persona a buscar su identidad en la lucha constante por demostrar que es superior, olvidando que en el reino de Dios no hay lugar para la rivalidad destructiva. La envidia no solo se manifiesta en palabras y actitudes sutiles, sino que tiene un impacto profundo en el alma de quien la experimenta y en la vida de aquellos que la reciben. No es un simple sentimiento pasajero
ni una emoción inofensiva. La Escritura revela que donde hay envidia, hay desorden y toda clase de mal. No se trata solo de un problema interpersonal, sino de una raíz de amargura que puede extenderse hasta destruir la paz, la confianza y la armonía en la vida de una persona. Desde los primeros relatos bíblicos se observa cómo la envidia no solo altera la percepción de la realidad, sino que corrompe el corazón de quien la deja crecer. Caín no solo sintió celos de Abel, sino que permitió que su resentimiento lo cegara al punto de cometer un acto irreversible. Su ofrenda no había sido rechazada por una injusticia divina, sino porque su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud, dirigió su frustración hacia su hermano. La envidia distorsiona la visión, haciendo que las bendiciones ajenas se perciban como una amenaza en lugar de una oportunidad para aprender y crecer. Cuando la envidia se arraiga, su impacto se extiende más allá de quien la siente. No solo consume la paz interior, sino que afecta las relaciones y la dinámica con quienes están alrededor. La historia de José demuestra cómo la envidia puede romper lazos familiares y generar acciones impulsadas por el deseo de eliminar lo que incomoda. Sus hermanos no solo lo despreciaron en secreto, sino que llegaron a planear su desaparición. La envidia no se conforma con resentir el éxito ajeno, busca destruirlo. No siempre lo hace de manera evidente ni con ataques directos, pero se filtra en cada interacción, en cada comentario, en cada mirada que evita reconocer el mérito del otro. La Escritura muestra cómo la envidia afecta el juicio de las personas hasta el punto de llevarlas a tomar decisiones que de otra manera jamás considerarían. En el caso de Saúl, su celo por David no solo lo llevó a intentar eliminarlo en repetidas ocasiones, sino que lo sumió en un estado de constante tormento. Su envidia lo hizo perder el enfoque de su reinado, convirtiendo su gobierno en una persecución obsesiva en lugar de una administración guiada por Dios. La envidia no solo roba la paz de quien la sufre, sino que también lo aparta de su propósito. En el libro de Daniel, los sátrapas que conspiraron en su contra no encontraron faltas en su conducta. No podían señalar errores ni acusarlo de corrupción, porque su vida era intachable. Sin embargo, la envidia no necesita razones lógicas para operar. No se fundamenta en hechos, sino en la incomodidad de ver a otro prosperar. Esta misma dinámica se observa en la forma en que los fariseos reaccionaron ante Jesús. Su problema no era su enseñanza ni sus milagros, sino la influencia que tenía sobre el pueblo. En lugar de cuestionar sus propias motivaciones, se enfocaron en desacreditarlo y buscar la manera de detenerlo. La envidia se alimenta de la necesidad de mantener el control y de evitar que otros brillen más de lo que el corazón está dispuesto a tolerar. El impacto de la envidia no se limita a quien la siente. También afecta a quien la recibe si no se maneja con sabiduría. La Escritura muestra que muchas veces quienes fueron envidiados experimentaron traiciones, rechazo y pruebas como consecuencia de la incomodidad que su éxito generaba en los demás. Moisés enfrentó rebeliones por parte de aquellos que no podían aceptar la autoridad que Dios le había dado. Jesús fue objeto de constantes cuestionamientos por parte de quienes no soportaban ver la manifestación del poder divino en su ministerio. David fue perseguido injustamente porque su victoria despertó inseguridades en el rey que debía protegerlo. La envidia crea conflicto incluso cuando no hay razón para ello. Pero la palabra también muestra que aquellos que fueron envidiados y permanecieron fieles a Dios, no solo superaron la oposición, sino que terminaron viendo cómo el propósito divino prevalecía sobre los planes de sus adversarios. José, vendido por sus hermanos, terminó gobernando sobre la tierra que debía salvar. Daniel, traicionado por la envidia de los oficiales, fue exaltado después de salir ileso del foso de los leones. David,
perseguido por Saúl, terminó siendo el rey que Dios había destinado para Israel. Jesús, entregado por la envidia de los líderes religiosos, resucitó y cumplió el plan de redención. La envidia puede causar daño, pero no puede detener la voluntad de Dios. Sin embargo, el hecho de que la envidia no pueda frenar el propósito divino no significa que no tenga consecuencias. Su impacto en el alma de quien la experimenta es destructivo. La envidia no solo consume la paz, sino que impide el crecimiento. Mientras alguien está enfocado en lo que otro ha logrado, deja de mirar su propio camino. Mientras se obsesiona con la manera en que Dios bendice a otros, ignora las oportunidades que tiene frente a sí. En lugar de avanzar, se estanca en un ciclo de comparación, insatisfacción y resentimiento. El apóstol Pablo advierte sobre la envidia como una de las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. No es un asunto menor ni un sentimiento trivial. La envidia no solo divide comunidades, sino que corrompe el corazón de quien la permite. No se limita a causar conflictos externos, sino que destruye la gratitud, apaga la fe y distorsiona la percepción de la realidad. Un corazón envidioso nunca está en paz, porque siempre siente que algo le falta. Nunca experimenta satisfacción, porque siempre encuentra razones para compararse con los demás. Pero la envidia no solo afecta a quien la experimenta, también puede desestabilizar a quien la recibe si no sabe cómo manejarla. Quien es objeto de la envidia puede sentirse confundido, preguntándose por qué aquellos que deberían apoyarlo reaccionan con frialdad. Puede caer en la tentación de minimizar sus logros para evitar despertar incomodidad en otros. Puede incluso dudar de sí mismo, permitiendo que la presión de la envidia ajena limite su avance. Jesús no permitió que la envidia de los fariseos lo desviara de su propósito. No alteró su mensaje para agradarlos, ni dejó de hacer milagros para evitar la confrontación. Tampoco intentó ganarse su favor, ni se preocupó por su aprobación. Comprendió que la envidia de ellos no tenía que ver con él, sino con la dureza de su corazón. De la misma manera, quien enfrenta la envidia de otros debe recordar que no está en la tierra para vivir según las expectativas ajenas, sino para cumplir el propósito para el que fue llamado. La mejor manera de enfrentar la envidia ajena es mantenerse enfocado en la voluntad de Dios. En lugar de preocuparse por la opinión de quienes no pueden alegrarse por el bien ajeno, es mejor seguir avanzando con fidelidad. La Escritura enseña que el tiempo revela todas las cosas. José no necesitó vengarse de sus hermanos, porque al final fueron ellos quienes reconocieron que Dios había dirigido su vida. Daniel no tuvo que defenderse, porque fue Dios quien cerró la boca de los leones y expuso la maldad de sus enemigos. Jesús no necesitó responder a cada acusación, porque su resurrección fue la prueba definitiva de que la voluntad de Dios es inquebrantable. La envidia no es solo una lucha interpersonal, sino una prueba de carácter. Quien la enfrenta tiene la oportunidad de reaccionar con madurez y confianza en Dios, sabiendo que nada puede impedir que el plan divino se cumpla. La mejor respuesta a la envidia no es el resentimiento ni el deseo de demostrar algo a los demás, sino la determinación de seguir adelante sin permitir que la oposición desvíe el camino. El impacto de la envidia es profundo, pero no definitivo. Su poder es real, pero limitado. No puede tocar lo que Dios ha establecido, ni cambiar lo que Él ha determinado. Puede causar conflictos, pero no puede alterar el destino de aquellos que permanecen firmes en la fe. Puede generar dificultades, pero nunca tendrá la última palabra. La Escritura es clara: la envidia no conduce a la plenitud, pero la fidelidad a Dios sí. Y aquellos que confían en Él verán cumplirse cada promesa, sin importar cuántos se incomoden con su bendición. La envidia no es solo un sentimiento pasajero ni una emoción aislada. Es una fuerza destructiva que, si no se enfrenta con sabiduría, puede extenderse y afectar todas las áreas de la vida. No solo daña al que la experimenta,
sino que también puede convertirse en un obstáculo para quien la recibe si no sabe cómo manejarla. La Escritura muestra que el envidioso no solo se consume internamente, sino que su actitud puede convertirse en un intento por frenar el avance de aquellos que considera una amenaza. Su lucha no es realmente con la persona que envidia, sino con el favor de Dios sobre ella. Sin embargo, nadie puede anular el propósito divino. La envidia puede levantar barreras, pero nunca podrá detener aquello que Dios ha establecido. A lo largo de la historia bíblica, los envidiosos han intentado frenar a los que Dios ha levantado, pero el resultado ha sido siempre el mismo. Los planes de Dios prevalecen. Cuando José fue vendido por sus hermanos, ellos creyeron que con eso impedirían que sus sueños se cumplieran. Lo alejaron de su familia, lo condenaron a la esclavitud y pensaron que su historia terminaría en el olvido. Pero Dios usó incluso la traición para cumplir su propósito. Lo que parecía una desgracia era en realidad el camino para su exaltación. Ninguna trampa, ninguna estrategia, ninguna acción impulsada por la envidia pudo impedir que llegara a ser gobernador de Egipto. La envidia también fue el motor que llevó a los sátrapas a conspirar contra Daniel. No podían soportar que fuera honrado por su integridad y su comunión con Dios. Buscaron la manera de desacreditarlo, pero no encontraron ninguna falta en él. En su desesperación, idearon una trampa para llevarlo al foso de los leones. Sin embargo, lo que intentaron para su destrucción se convirtió en la evidencia de la fidelidad de Dios. Daniel no solo salió ileso, sino que fue aún más exaltado después de la prueba. La envidia intentó detenerlo, pero terminó siendo el medio por el cual Dios demostró su poder. En la vida de David, la envidia de Saúl se manifestó como un ataque constante. No pudo tolerar que Dios lo hubiera escogido para gobernar Israel. Su lucha contra David no era simplemente personal, era una resistencia contra la voluntad de Dios. Intentó matarlo en múltiples ocasiones, lo persiguió sin descanso y dedicó gran parte de su reinado a tratar de eliminarlo. Pero David no cayó en su juego. No permitió que la envidia de Saúl definiera su camino. En lugar de buscar venganza o desesperarse por la persecución, esperó el tiempo de Dios. La envidia de Saúl terminó destruyéndolo, pero David alcanzó el propósito para el cual había sido ungido. Jesús también enfrentó la envidia de aquellos que no podían aceptar la autoridad con la que hablaba y obraba. Los líderes religiosos no encontraban fallas en su enseñanza, pero no podían soportar la manera en que el pueblo lo seguía. Su problema no era lo que decía, sino el hecho de que su influencia amenazaba su propia posición. La envidia los llevó a buscar su muerte, creyendo que con eso acabarían con su impacto. Sin embargo, la cruz no fue el fin, sino el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Lo que fue impulsado por la envidia terminó siendo el medio para la redención de la humanidad. En cada uno de estos casos, la envidia intentó oponerse al plan de Dios, pero fracasó. No porque las circunstancias fueran fáciles, ni porque la oposición fuera débil, sino porque nada puede detener lo que Dios ha determinado. La envidia puede causar dolor, puede generar oposición, pero no tiene poder sobre el destino de quienes permanecen firmes en la voluntad de Dios. El envidioso no solo desea lo que otro tiene, sino que busca debilitarlo. No siempre lo hace con ataques directos, sino a través de estrategias sutiles. Puede intentar sembrar dudas, desacreditar con palabras disfrazadas de preocupación o incluso presentarse como un aliado mientras trabaja en contra. La historia de Absalón muestra cómo la envidia puede disfrazarse de una actitud amigable mientras oculta intenciones destructivas. Se presentaba como alguien que buscaba justicia para el pueblo, pero en realidad su objetivo era socavar la autoridad de David y tomar su lugar. Su envidia lo llevó a traicionar a su propio padre, pero terminó perdiéndolo todo.
La envidia siempre se cree astuta, pero nunca puede sostenerse por mucho tiempo. En la parábola de los obreros de la viña, aquellos que trabajaron desde la mañana no pudieron disfrutar su salario porque estaban demasiado ocupados comparándose con los que habían llegado al final del día. Su envidia no solo les impidió celebrar su propio trabajo, sino que los hizo cuestionar la generosidad del dueño. La envidia roba la gratitud y reemplaza la paz con una constante insatisfacción. Hace que las bendiciones parezcan insuficientes y que la alegría de otros se perciba como una pérdida personal. Cuando alguien es objeto de la envidia, puede sentir la presión de tener que justificarse o de minimizar sus logros para no incomodar a otros. Sin embargo, la Escritura muestra que la mejor respuesta no es tratar de convencer al envidioso, sino mantenerse firme en el propósito de Dios. Jesús nunca intentó ganarse la aprobación de los fariseos, ni buscó cambiar su percepción. David no se obsesionó con probarle a Saúl que no era su enemigo. José no pasó su vida tratando de hacer que sus hermanos aceptaran su destino. Cada uno de ellos comprendió que su misión no dependía de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad a Dios. La envidia no puede ser combatida con explicaciones, porque no es un problema de entendimiento, sino de corazón. No se resuelve con argumentos, porque no surge de la lógica, sino de la insatisfacción interior. La mejor manera de enfrentarla es no permitir que afecte la propia visión, no caer en la provocación, ni dejarse desviar del camino. La envidia es un ruido externo que no tiene poder sobre aquel que está seguro de su identidad en Dios. El problema del envidioso no es con la persona a la que envidia, sino con su incapacidad de aceptar el plan de Dios. En el fondo, su lucha es contra la soberanía divina, contra la realidad de que Dios bendice a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. La envidia no es solo una batalla interpersonal, sino una señal de rebeldía contra la voluntad de Dios. La parábola del hijo pródigo muestra cómo la envidia del hermano mayor lo llevó a perder de vista lo que tenía. En lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, se enfocó en lo que él consideraba una injusticia. Su resentimiento no cambió la decisión del padre, solo lo dejó fuera de la celebración. La envidia siempre lleva al aislamiento, a la amargura y a la frustración. Pero aquellos que se mantienen enfocados en Dios no tienen que temer sus efectos. José llegó al lugar que Dios había preparado para él, no porque sus hermanos lo aceptaran, sino porque su fidelidad lo sostuvo en cada prueba. Daniel prosperó en medio de la oposición porque su confianza estaba en Dios, no en la aprobación de los hombres. David fue establecido como rey porque esperó el tiempo de Dios, sin permitir que la persecución de Saúl lo desviara. Jesús cumplió su misión, no porque sus enemigos lo reconocieran, sino porque su propósito no dependía de ellos. Nada de lo que haga un envidioso puede detener la obra de Dios en la vida de aquellos que permanecen firmes. La envidia puede levantar obstáculos, pero nunca puede destruir lo que Dios ha determinado. La respuesta a la envidia no es el miedo, ni la justificación, ni la desesperación, sino la confianza en que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. La envidia puede intentarlo, pero nunca tendrá la última palabra. La envidia no es solo una reacción humana ante el éxito ajeno. Es un reflejo de una visión distorsionada de la vida y de la provisión de Dios. No se trata únicamente de alguien que siente celos o molestia por lo que otros han alcanzado, sino de una lucha interna con la propia identidad, el propósito y la confianza en que Dios tiene un plan perfecto para cada persona. Quien envidia no solo anhela lo que otro tiene, sino que secretamente cree que Dios ha sido injusto al otorgarlo a alguien más. No es una cuestión de competencia, sino de percepción errónea sobre la soberanía divina. La envidia nace cuando el corazón deja de ver la propia vida con gratitud y comienza a interpretarla a través del prisma de la comparación. Pero la envidia no opera sola. Se alimenta del miedo, de la inseguridad y de la falta de propósito.
Nadie que tenga claridad sobre su destino y confianza en el plan de Dios necesita envidiar a otro. La envidia es el resultado de una visión limitada, que no logra ver más allá del presente, que olvida que Dios da a cada uno conforme a su propósito y en su tiempo perfecto. Esta es la razón por la que los envidiosos no solo buscan desacreditar a otros, sino que viven en un estado constante de frustración. No se sienten satisfechos con lo que tienen, porque su atención está puesta en lo que les falta o en lo que alguien más ha recibido. El problema de la envidia es que no puede ser saciada. Quien envidia no encontrará paz cuando su objetivo caiga, porque la envidia no es un deseo de justicia, sino un vacío que nunca se llena. La caída de alguien más no resuelve la lucha interna del envidioso, solo le da un respiro temporal antes de que encuentre un nuevo blanco para su insatisfacción. El corazón que envidia nunca descansa, porque siempre habrá alguien más que sobresalga, que reciba un reconocimiento, que prospere en un área donde él se siente insuficiente. Es un ciclo interminable que solo puede romperse cuando se reemplaza la comparación con la gratitud y el resentimiento con la confianza en Dios. El envidioso busca controlar la narrativa, quiere decidir quién merece qué, quién debe ser exaltado y quién no. Pero la Escritura nos recuerda que no es el hombre quien establece el destino, sino Dios. En el libro de los Salmos se dice que la promoción no viene del oriente ni del occidente, sino del Señor. Él es quien levanta y Él es quien derriba. La envidia es en su esencia una rebelión contra este principio, un intento de disputar el derecho de Dios a bendecir a quien Él quiera. Por eso es que la envidia nunca prospera. Puede causar daño, puede generar conflictos, pero nunca podrá cambiar lo que Dios ha determinado. La clave para vivir libre de la envidia no está en la resistencia, sino en el enfoque. Cuando alguien se dedica a cumplir su propósito, cuando entiende que su vida no es un accidente y que Dios ha trazado un camino único para él, la envidia pierde su poder. La mejor respuesta ante el envidioso no es la confrontación, sino la fidelidad. No es la preocupación por lo que piensan los demás, sino la certeza de que el único juicio que importa es el de Dios. En lugar de gastar energía en responder a quienes intentan apagar su luz, el sabio continúa avanzando, sabiendo que el verdadero éxito no está en ser reconocido por los hombres, sino en ser aprobado por el Creador. Dios no llama a competir, sino a completar. Cada persona tiene un papel en su diseño divino, un lugar que nadie más puede ocupar. La envidia surge cuando se olvida este principio y se empieza a ver la vida como una carrera contra otros, en lugar de una jornada personal con Dios. La pregunta no es quién avanza más rápido ni quién es más visible, sino si cada uno está caminando en la dirección correcta. La envidia no es el final de la historia para quien la enfrenta. Puede ser una prueba, un obstáculo, pero nunca una sentencia. Dios es experto en usar la oposición como un trampolín para su propósito. Lo que los demás ven como un intento de detener, Dios lo transforma en un impulso para avanzar. La clave está en no distraerse con quienes no entienden la voluntad de Dios y seguir adelante con la confianza de que lo que ha sido prometido se cumplirá. La envidia no tiene poder sobre la vida de quien ha decidido mantenerse firme en la verdad.